¿Cómo están ustedes, damas y caballeros? Es Ion aquí presentando una discusión sobre Metal Gear Survive en español. ¿Por qué? Porque me da la gana. Yo no sé, me desperté hoy y yo dije quiero hablar sobre Metal Gear en español para presentar a la gente que hablan en español en este canal información y discusiones sobre Metal Gear en este hermoso lenguaje. Entonces vamos a hablar sobre Metal Gear Survive, el juego que anunciaron Konami no hace mucho tiempo y mucha gente estaban decepcionados. Yo creo que eso es una reacción muy razonable y yo también estaba muy enojado cuando anunciaron este juego porque pues el problema, yo sé que mucha gente dice que este juego tiene potencial, este juego puede ser bueno, ¿sabes? Yo sé que es sobre zombies, pero con las mecánicas de Metal Gear, tal vez este juego va a ser algo muy bueno. Y yo no estoy diciendo que este juego no tiene potencial, yo no estoy diciendo que este juego va a ser pura mierda. Lo que estoy diciendo es que después de todo lo que pasó con Konami y Kojima, yo no puedo creer que lo primero que ellos piensan hacer es crear un juego de Metal Gear que tiene zombies y crear algo que de verdad no se parece a Metal Gear para los fans. A mí no me importaría si ellos hubieran hecho esto después de sacar un Metal Gear que de verdad los fans le van a gustar. Pero lo que yo no puedo creer es que ellos de verdad se sentaron en un cuarto y comenzaron a hablar sobre ideas de Metal Gear, el futuro de la franquicia, de la serie. Y una de las ideas que se le ocurrieron es convertir Metal Gear en un juego de zombies y que esta sería una buena idea en este tiempo crítico cuando es importantísimo que ellos ganen la confianza de los fans. Pero ellos, por alguna puta razón, decidieron que esta sería la mejor idea de hacer ahorita en este tiempo cuando los fans de verdad están enojadísimos sobre todo lo que Konami ha hecho en los meses pasados. Y eso es lo que de verdad me enoja, que ellos sean tan inconsiderados de los fans. Lo que ellos tenían que hacer es sacar un Metal Gear que de verdad es algo que los fans les gustarían. Un Metal Gear propio y después de eso ellos pueden salir y hacer lo que les dé la puta gana. Pueden sacar un juego de... Pueden sacar Metal Gear Zombie, Metal Gear Kart, lo que les dé la perra gana. Pero en este momento, cuando los fans de verdad necesitan un poco de... ¿Cómo se dice? Un poco de hope, un poco de esperanza. En este momento crítico, ellos deciden hacer algo tan sospechoso, algo tan inimaginable para los fans de Metal Gear, que yo de verdad estoy pensando qué carajo pasa de atrás de las escenas en Konami, qué carajo, qué están fumando estos maricos que piensan que esto es lo más apropiado que ellos pueden hacer en este momento. Yo de verdad no entiendo la decisión. Y aunque estoy seguro que este juego tiene potencial de ser bueno porque usa las mecánicas de Metal Gear Solid 5, usa básicamente las gráficas y el gameplay, todo lo que tenía Metal Gear Solid 5, ellos van a esencialmente agarrar eso y van a ajustar algunas cosas para crear este nuevo juego, esta nueva expansión de Metal Gear Solid 5. Y la única razón que este juego tiene potencial es que ellos están usando lo que Kojima creó, ¿sabes? Están usando las mecánicas de Metal Gear Solid 5, están usando las gráficas y las cosas que están en Metal Gear Solid 5 para crear este juego. Y eso es una de las pocas razones que yo creo que este juego tiene potencial de ser bueno. Me imagino que co-op con las mecánicas de Metal Gear Solid 5 sería algo muy potencialmente bueno. Pero lo que de verdad no entiendo son los zombies. Y yo creo que este juego sería mejor recibido si ellos hubieran creado un juego sobre los soldados de Mother Base que se quedaron ahí, que se quedaron ahí jodidos. Si el juego hubiera sido acerca de ellos y qué pasó entre Ground Zeroes y Phantom Pain, qué pasó entre ese tiempo, y si hubieran usado esos soldados y los hubieran pusido en una escena que es realístico, ¿sabes? Que no tenga que ver con un maldito portal que los transporta en otra dimensión, una mierda así, sino algo que de verdad parece que puede ser parte de la historia de Metal Gear. Si hubieran hecho algo así y de la perspectiva de los soldados de MSF, Dios, eso yo creo que sería un concepto bien arrecho, bien
jodidamente buena que yo creo que los fans estuvieran excitados. Pero en vez de hacer algo así, ellos, yo no sé qué están pensando, metieron el elemento de zombies y portales a otras dimensiones y vainas así. Y Dios mío, yo no sé de verdad por qué carajo ellos pensarían que esto es una buena idea. Entonces yo espero que ustedes entiendan por qué yo estoy tan enojado. Yo creo que mucha gente piensa lo mismo. Básicamente es sobre el timing. Eso es lo que ellos jodieron. Sacar un juego como este en este tiempo es lo que me enoja. Que ellos pensaron que esto sería lo que los fans necesitan ahorita. Lo que ellos necesitan ahorita es un juego propio de Metal Gear que la gente puede disfrutar. Y después de eso, ellos pueden sacar Metal Gear Zombie lo que les dé la gana. Eso es lo que de verdad mucha gente está enojado. Ellos aún no han probado que ellos pueden sacar un juego sin Kojima, que es bueno, que es arrecho, un juego propio Metal Gear que los fans pueden disfrutar. Ellos aún no han probado nada y tienen mucho que probar en este tiempo crítico. Aún no han hecho eso y ellos piensan que pueden sacar una vaina así tan riesgosa y esperar que los fans disfruten esta vaina. Quién sabe, tal vez el juego sea bueno cuando salga, pero yo de verdad entiendo por qué la gente está tan enojados. Yo entiendo por qué tienen tantas dudas. Y Konami, de verdad, yo espero que ustedes sepan lo que están haciendo. La verdad, yo no creo que eso sea posible, pero quién sabe. Tal vez el juego sea bueno, pero ahorita yo de verdad estoy un poco confundido. Estoy un poco enojado y mucha gente están... Los fans de Metal Gear quieren morirse porque esta mierda no... ¿Sabes? Esto no puede ser posible. Que esta es la dirección que Metal Gear se está yendo. Ojalá que Konami sepan qué carajo están haciendo y que ejecuten este juego muy bien, porque si esto no va bien, yo creo que los fans de verdad van a perder toda esperanza de que Metal Gear pueda hacer algo bueno sin Kojima. Esta es una oportunidad muy crítica que ellos tienen que de verdad saber qué carajo están haciendo. Tienen que... Por favor, Konami, no hagas que este juego sea una pendejada de mierda, ¿ok? Este juego tiene que ser bueno, porque si no hay esperanza para ti, ¿entiendes? Los fans de Metal Gear de verdad no pueden tolerar más mierda de ustedes. Así que por favor, saquen sus cabezas de sus culos y escuchen a los fans. Y por favor, hagan algo que pueda ganar nuestra confianza. Yo quiero confiar que Metal Gear puede continuar, pero ahorita nada de lo que ustedes han hecho me da ese tipo de confianza. Dios mío, ¿qué piensan ustedes de esta situación? ¿Ustedes creen que Metal Gear puede continuar así? ¿Creen que hay esperanza para este juego Metal Gear Survive? ¿Y piensan que tal vez hay algo más que ellos están creando? ¿Que tal vez Metal Gear Survive sea una distracción o algo así? Algo que nos mantiene ocupados antes de que salga un juego de verdad propio de Metal Gear, tal vez. ¿Quién sabe? Dime en los comentarios abajo qué piensas tú. Y para más noticias de juegos y Metal Gear, quédate aquí en Young Yeah. Nos vemos pronto y on out.